Comenzamos este mandato con el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento y el compromiso de contar con un plan de inversiones durante 4 años con el que finalizar proyectos, iniciar otros nuevos y dejar las bases sentadas para el siguiente mandato. Un compromiso que no solamente creemos que estamos cumpliendo, sino que también ampliamos con nuevos retos. Hoy les presentamos un aumento en las cuentas municipales para el año 2026 que nos llevan a contar de nuevo con el presupuesto más alto, alcanzando los 381 millones de euros, un 4,6% más que el que está en vigor, y lo hacemos una vez más con un marcado acento social en un momento que sabemos que es quizás más necesario que nunca. Más del 80% de este presupuesto está dedicado a las personas, a los servicios públicos, a las políticas sociales, a vivienda, al transporte público, a la mejora de las calles y de los barrios y a la mejora de la seguridad. Nuestra filosofía sigue siendo, por lo menos esa es nuestra vocación, la que este grupo de gobierno siempre ha insistido en mantener una presión fiscal baja, y eso nos permite atraer inversión y generar riqueza. Quizás esta política no sea compartida por el Gobierno de España, que, como saben ustedes, ha instaurado el año que viene un aumento de una manera absolutamente denunciada unánimemente por todos los municipios y por todos los ayuntamientos de España en materia de la tasa de residuos. Aún así, hemos implementado fórmulas para que este daño sea el más equitativo posible y seguiremos buscando medidas para paliar esta subida y denunciando lo que consideramos un atropello. Este año 2026 será un año, como lo ha sido el 2025, en el que veremos ejecutados algunos proyectos del mandato. Si este año, por ejemplo, hemos culminado la rehabilitación de una joya arquitectónica de nuestra ciudad, un anhelo de varias generaciones, como ha sido la rehabilitación del Templo Masónico, pues el próximo año veremos finalizada en su totalidad la remodelación de la calle de la Rosa, pero también la puesta en funcionamiento de un edificio que hemos adquirido para viviendas sociales, que adquirimos a un promotor de carácter privado, o firmaremos y pondremos en marcha ya un convenio con el ICABE y el Cabildo de Tenerife por valor de 41 millones de euros para construir vivienda pública. También será el momento de ver cómo avanzan las obras de rehabilitación del Teatro Guimerá, una nueva fase del Viera y Clavijo con la demolición del Teatro Pérez Minic incluida para construir un nuevo auditorio Teatro Pérez Minic, y por supuesto veremos cómo se da un nuevo impulso a la repavimentación, a los asfaltados, gracias a un contrato marco que ya está a punto de culminarse y que comenzará a dar sus frutos ya en el año 2026. Vamos a renovar por completo la flota de guaguas urbanas, tal y como nos comprometimos, a la que vamos a destinar más de 20 millones de euros para contar con guaguas modernas, sostenibles y seguras. Vamos a dar un impulso definitivo a la recogida de residuos orgánicos, vamos a adquirir terrenos para la construcción de vivienda pública y se harán realidad compromisos adquiridos este año como más aparcamientos en zonas pues con un problema importante de aparcamientos como es la zona del Barrio de la Salud, o la colocación de las sombras en los diferentes campos de fútbol, tal y como nos han demandado en varias ocasiones. No quiero olvidarme, porque forma parte muy importante de este presupuesto, de las partidas destinadas a los servicios sociales, que alcanzan los 32,7 millones de euros, por la cuales la atención a los vecinos y vecinas que más lo necesitan van a seguir siendo una prioridad en el municipio. Pondremos en marcha algunos nuevos proyectos, como el que de las manos de las ONG van a luchar contra la cronificación de la pobreza, pero también se van a consolidar y mejorar servicios como el de ayuda a domicilio o los destinados a la conciliación, como el de actividades de acogida temprana y extraescolares.
Nuestro compromiso con las personas es claro y prueba de ello es que hemos incrementado de forma continua el presupuesto de los servicios sociales de forma, y este es un dato importante que siempre es bueno comparar y bueno decir, para nosotros es importante presión fiscal baja, una ciudad dinámica con muchas actividades, pero lo realmente importante es que siempre estamos con las personas que más lo necesitan. En los últimos 6 años el presupuesto de servicios sociales ha crecido un 64%. Y este es un dato relevante que nos pone a la cabeza como el municipio con mayor inversión social per cápita de toda la isla, con ese más de 80% de recursos dedicados a programas de bienestar, de apoyo familiar, de vivienda, de discapacidad, de atención a personas mayores, etcétera. Y a partir del 1 de enero les recuerdo que hemos introducido un cambio estructural para mejorar y hacer más eficaz la gestión, y es que el IMAS pasa a ser pasa a integrarse dentro del Ayuntamiento de Santa Cruz, igual que lo hizo el Organismo Autónomo de Deportes en su día. Hemos establecido cambios importantes para mejorar la eficacia de nuestro ayuntamiento, pues en deportes cuando lo integramos en el ayuntamiento, ahora lo hacemos con el IMAS, convertimos fiestas en una entidad pública empresarial y el siguiente paso será intentar a partir del año que viene integrar el Organismo Autónomo de Cultura en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Son unas cuentas que tanto el concejal de Hacienda como el primer teniente de alcalde les van a detallar, un presupuesto que confiamos que pueda estar ya operativo en el mes de enero, tras ser refrendado en el próximo pleno municipal. Y ahora le voy a dar la palabra a don Carlos Tarife. La verdad que mientras el alcalde hacía una valoración general de estos presupuestos y miraba las cámaras, pensaba en que hay políticos que recomiendan libros por TikTok y hay otros que hacemos nuestro trabajo, y es presentar un proyecto de presupuestos para el año que viene. Lo primero, felicitar al Departamento de Hacienda, aquí están además responsables del Departamento de Hacienda, y a todos mis compañeros de corporación, que al final la elaboración de un presupuesto de 381 millones de euros tiene que ver no solamente con las iniciativas, sino también con saber ceder, porque al final no hay dinero para tanto proyecto, y por eso además llevamos el ritmo que llevamos en el municipio de Santa Cruz. Sí tengo que decir que mientras somos capaces de captar en los últimos prácticamente 4 años 70 millones de euros de fondos europeos, cuando somos capaces de captar e ir de la mano del Cabildo Insular de Tenerife y del Gobierno de Canarias en mucha financiación, no lo conseguimos por parte del Gobierno del Estado. Hacemos presupuestos sin saber los ingresos que vamos a recibir por parte del Gobierno del Estado, hacemos presupuestos sin una partida económica, una sola partida económica que nos ayude a cualquier asunto en Santa Cruz, y desde luego la única mala noticia del presupuesto también la pone el Gobierno del Estado, que son los ingresos que vamos a obtener en este ayuntamiento con la tasa de basura, que por cierto no vamos a poder gestionar, y por lo tanto yo aquí sí le pido al Gobierno del Estado que haga de alguna manera, yo creo que, bueno, una lectura de lo que está sucediendo en todos los municipios y esa tasa de basura. Quisiera hacer una pequeña orientación de algunas cuestiones que creo que son fundamentales, en este caso de las áreas gestionadas por el Partido Popular, porque evidentemente en esta rueda de prensa estoy sentado como portavoz del Partido Popular, como dos grupos políticos que van a presentar próximamente ese pleno de presupuestos, un proyecto que esperamos que salga con el mayor consenso posible. En materia de cultura, con un presupuesto de 6,7 millones de euros, se va a seguir potenciando la participación ciudadana, se va a proceder a la reapertura, ya lo ha dicho el alcalde, hemos tenido muchísimas obras en lugares históricos, hemos abierto ya el Templo Masónico, pero uno que ya va a estar en funcionamiento es el Centro de Arte de la Recoba. Por supuesto, se van a seguir desarrollando premios tan importantes como el de Teatro Joven Ángel Guimerá. Estamos hablando de también ya la actividad propia del Templo Masónico, que está generando muchísima actividad en el entorno de la ciudad. Y una parte muy importante, se mantienen las líneas de subvenciones culturales al alumnado,
creo que es importante que se destaque todo lo que se hace por las personas que quieren participar de la cultura, aprender de ella y verse beneficiadas. En la Sociedad de Desarrollo estamos hablando de un presupuesto de 6,4 millones de euros. Para nosotros, seguir siendo motor económico de las islas de Tenerife y de Canarias es fundamental. Estamos con ese plan estratégico de empleo, con muchas actividades de dinamización en los 5 distritos y, por supuesto, con el apoyo a la generación de pequeñas y medianas empresas y al sector comercial de la ciudad. Pasando a la gerencia de urbanismo, cerca de 10 millones de euros, 9.750.000. Ahí está claro que vamos en 2 líneas. La primera se está consiguiendo. Hay un auge de licencias, sobre todo de recorte de tiempos en licencias de obra mayor, precisamente por las contrataciones que se han hecho. Y luego los avances en materia del Plan General de Ordenación Urbana, que se dará un buen avance a lo largo de este año y también del año 2027, y de las modificaciones de los conjuntos históricos como el de los hoteles, también el avance de la modificación de las Teresitas y también en el entorno de la vía de Cornisa. El servicio de deportes, también con un presupuesto importante y, sobre todo, destacar varias cosas. La primera, las subvenciones a los deportistas individuales. Estamos hablando de en torno a 55.000 de presupuesto. Después también para entidades deportivas, aquí se incorporan, este año hay más subvenciones a clubes de Santa Cruz, porque se incorporan también a través de patrocinios los que están en tercera categoría de la disciplina deportiva en la que estén. Por supuesto, una cosa muy importante es la colaboración con el clúster de la industria del deporte en Canarias, con una inversión de 142.000 euros para, de alguna manera, que el deporte también genere empleo y el deporte sea una actividad económica donde también se generen, a través de la gestión de eventos deportivos, empleo. Y luego actuaciones básicas en las piscinas de La Retama, en el Polideportivo de Taganana o en el campo de fútbol de San Joaquín. Por último, además, el área de planificación estratégica, bueno, ya lo hemos hablado, 14 millones de euros fondos europeos que en coordinación con el resto de áreas pues nos vienen a Santa Cruz y por lo tanto vamos a de alguna manera a tramitar ese plan estratégico de ciudad que nosotros consideramos fundamental. Recientemente teníamos un foro donde hay algunas líneas de trabajo que vamos a llevar de la mano, en este caso también en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife y con el Gobierno de Canarias. Y dejo para el final la parte de servicios públicos y haré una última consideración. Estamos hablando de un presupuesto en servicios públicos de en torno a 74 millones de euros. Para mí los hitos importantes es que el año que viene vamos a tener un nuevo contrato de parques y jardines, creo que es fundamental, casi 3 millones de euros más y por lo tanto desmontando otro relato más de esta ciudad de que no cuidamos nuestras zonas verdes y nuestros jardines. Ese acuerdo marco que en breve tendremos, que nos va a permitir empezar a partir de enero del 2026 con obras en la ciudad y los próximos 4 o 5 años, contando el año de prórroga, con una inversión de 140 millones de euros. Dense cuenta que con eso vamos a poder urbanizar muchas calles, arreglar aceras, asfaltar y hacer pequeñas obras, y además es un acuerdo marco transversal. Ahí van a estar las áreas de vivienda, movilidad, infraestructura, los 5 distritos y, por supuesto, servicios públicos. Y, desde luego, junto con eso, mejoras también en parques infantiles, que creo que es necesario. Y también la última parte, que la considero fundamental, es la implantación del contenedor orgánico ya en los 5 distritos y, por último, el aumento de los zafarranchos de 3 a 9 en todo el municipio. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije el año pasado. Aquí hay 2 grupos políticos en oposición a los que llamamos a sumarse con enmiendas en positivo a este presupuesto, pero desde luego sigo pensando lo mismo que también dije el año pasado, y es que hay una administración que no está presente en el día a día del municipio, y es el Gobierno del Estado. Y además empiezo, o en este caso acabo como empecé,
criticando que la única mala noticia que tiene este presupuesto es en materia de ingresos por ese tasazo a la basura que nos ha impuesto el señor Sánchez, del que se han negado tanto la Federación Española de Municipios como la Federación Canaria, y que desde luego es el único punto rojo que tiene este presupuesto. Del resto, creo que va a ser un año muy fructuoso y con muchísima dinamización en materia de obras y en materia de actividades en la vía pública, y por lo tanto, alcalde, pues acabo como también empecé, felicitando a todos los compañeros que están aquí y al Departamento de Hacienda y a su concejal por el excelente trabajo. Muchas gracias. Intentaré hacer un pequeño análisis pormenorizado, sin ser exhaustivo, de estas cuentas. A ver, empezaré por lo obvio. Lo obvio es que un presupuesto al final es la plasmación en hechos de la voluntad política de un gobierno. Es convertir en actuaciones concretas, poner los medios para lo que se dice se haga. Es decir, hacer lo que se puede dentro de lo que se quiere dentro de lo que se puede, es decir, establecer prioridades. Y estamos en un tiempo donde lo ordinario parece extraordinario. Lo ordinario, que es tener un presupuesto en tiempo, en forma, cuadrado, equitativo, equilibrado, con los informes favorables. Todo eso parece extraordinario en el panorama convulso en el que nos encontramos. Y quizás esa fase, esa etapa, esa parte de la gestión de un ayuntamiento pueda parecer aburrida y previsible. Es exactamente lo que queremos que parezca en este ayuntamiento. Fuera de los escándalos, fuera de los juzgados, fuera de los ruidos, fuera del no presentar las cosas a tiempo y buscar excusas. Formalmente, tengo que decirles que este es el presupuesto más alto de la historia de Santa Cruz de Tenerife. Pasamos el umbral de los 380 millones de euros, casi 381 millones de euros, que son los que nos hacen posible atender a todas nuestras necesidades. Y además ganando tiempo en la tramitación, lo presentamos en Junta de Gobierno la pasada semana, primera quincena del mes de noviembre, lo cual también es otro avance en la capacidad de que esa gestión se mejore a lo largo del año, es decir, la ejecución. Equilibrado, con todos los requisitos, con estabilidad política, que da también estabilidad de gestión, sin dar bandazos, dándole continuidad a ese plan plurianual de inversiones. Aquellos que hayan asistido a las presentaciones de los años anteriores verán cómo mantenemos la coherencia en todos los proyectos y programas que anunciamos al comienzo del mandato. Y además de eso, garantizando ese escudo social en estos tiempos también tan complicados, afrontando reformas internas del ayuntamiento, como es la propia integración de Lima en el ayuntamiento, y por supuesto fortaleciendo y mejorando los servicios municipales con esos contratos, mejorando no solo la dotación económica, sino los métodos de gestión y control de todos los contratos que tienen que ver con el día a día de la gestión municipal, desde la limpieza, los jardines, la iluminación, mantenimiento de edificios públicos, etcétera. Y todo ello dentro de un marco de contención en la presión fiscal. Seguimos en el podium de capitales españolas con menor presión fiscal sobre los ciudadanos, excepción hecha, ya lo ha comentado don Carlos Tarife, del famoso basurazo, que es el incremento de la tasa de residuos sólidos, que luego comentaremos más detenidamente, y la captación de fondos externos y la planificación. Por lo tanto, un presupuesto que sube un 4,4% en su previsión de gasto, casi 381 millones de euros, donde podemos comentar, aunque sea brevemente en retazos, los capítulos más importantes, sin olvidarme de, como también ha hecho el presidente alcalde, agradecer el equipo de Hacienda que se deja las pestañas para que todo esto sea posible y que eso que no se ve, que es la caldera interna de un ayuntamiento, dé de comer al movimiento de todo el tren y cada uno de los eslabones, que son mis compañeros que también han prestado una colaboración fantástica, y que por pasar simplemente por un detalle en cada uno de ellos, tengo que decir que se ha hecho un esfuerzo en recursos humanos por buscar la paz social y la estabilidad del personal de la casa,
algo que también parece que de ordinario pasa desapercibido y requiere un enorme esfuerzo. Los incrementos, como no hay presupuestos generales del Estado, los tenemos que prever en un fondo de contingencia y eso tenemos que hacerlo con nuestros fondos propios. El apartado de seguridad, donde también hacemos un esfuerzo por modernizar, ya que no nos permite mejorar la tasa de reposición por también una normativa absolutamente desfasada, si al menos los medios materiales, estoy hablando de vehículos o de chalecos. En el transporte público hacemos un esfuerzo absolutamente impresionante. 20 millones de euros que corresponden a la parte fundamental de la petición de préstamos. 20 millones de euros están destinados a la adquisición de nuevos vehículos. Y esto supone mejoras no solo en comodidad, sino también en seguridad y también para los trabajadores de pizza dentro de Santa Cruz, más otros 5 millones que se destinan a la parte de equipamiento de electrificación, de recarga eléctrica. En vivienda vivimos también una época de incertidumbre donde se dan por finalizados algunos convenios y accedemos a nuevos convenios. Disminuye la aportación dineraria del ayuntamiento porque aumentamos la aportación de suelo a esos convenios, de manera que facilitamos lo que más necesario hace en este momento, el crecimiento en aquella materia que es prioritaria para toda España. En cultura, contrario a lo que algunos podían prever de que el cierre del Teatro Guimerá significaría la disminución de actividad cultural, se refuerza ese esfuerzo, subimos también el presupuesto en cultura, de manera que podamos suplir la carencia de un edificio emblemático con actividades repartidas en toda la ciudad. El IMAS, lo hemos dicho antes, no solo aumenta en su capacidad de dinero, sino que además se integra dentro de la estructura municipal, desaparece como tal instituto y eso permite una mayor agilidad a la hora de destinar los medios, tanto personales como materiales, no solo a la ayuda, digamos, desde el punto de vista asistencial, sino a ese nuevo concepto de recuperación y de reinserción personal, social y laboral de las personas con menos recursos, convirtiéndonos, como ha dicho el alcalde, en una de las ciudades referentes, no solo en Canarias, con el mayor catálogo de ayudas sociales de todo el archipiélago, sino en toda España en cuanto al destino de dinero por habitante en ayudas sociales. En servicios públicos, ya lo he comentado antes, estamos mejorando los contratos, el control, modernizando esa gestión municipal. En urbanismo es verdad que disminuye la transferencia a urbanismo porque se han acometido mayores cantidades en cuanto a expropiaciones el año pasado, pero mantenemos una capacidad de dinero para acometer nuevas expropiaciones en función que maduren los proyectos estructurales de infraestructura que los hagan necesarios. En deportes también se sigue ese esfuerzo en la modernización de infraestructuras deportivas como nunca antes se ha hecho en la historia de esta ciudad. Y creo que al final del mandato podremos hacer un balance verdaderamente espectacular de lo que se ha conseguido en materia deportiva y instalaciones deportivas en esta ciudad. En fiestas también hemos acometido esa modernización, hemos culminado esa transformación en entidad pública empresarial que nos permite no solo gastar más, sino sobre todo gastar mejor, tener mayor control. Mientras otros están también sujetos en otros problemas, en otras capitales de Canarias, bueno, cuando digo otras, evidentemente solo hay otras, con problemas desde el punto de vista incluso judicial en estos apartados, nosotros clarificamos el camino, clarificamos la gestión, transparentamos nuestra gestión y hace posible el mejor control. En infraestructura, ese plan plurianual de infraestructura se va viendo hecho una realidad. Volvemos a destinar prácticamente 75 millones de euros nuevos en este presupuesto, a los que incorporaremos todos los remanentes de proyectos en proceso desde el año anterior, que puede llegar a torno a otros 50 millones y nos permite esa capacidad muy importante. Los distritos supone también un reequilibrio y salía una información respecto a la capacidad que tienen los distritos para hacer realidad eso que llaman los presupuestos participativos. Y yo creo que eso distingue a quien cree de verdad en los distritos y quien solo los utiliza como excusa para protestar. Creo que es muy importante. Dentro del dossier de prensa lo pasaremos muy rápidamente,
podrán contemplar ustedes los proyectos más importantes que tiene previsto la ciudad en la parte de infraestructura, que habla de esa renovación de la flota, instalación de carga para guaguas, el parque Viera y Clavijo, la recogida de biorresiduos, el acuerdo marco de pavimentación de vías públicas, la adquisición de terrenos para la construcción de vivienda, el mantenimiento de instalaciones eléctricas, la conservación de escuelos públicos, el reasfaltado del Mayorazgo, la restauración del Guimerá, la demolición de la iglesia de San Gerardo y la remodelación de todo el entorno en aparcamiento y remodelación, la vía peatonal del carril bici en la estación de cruceros a Cueva Bermeja, el espacio lúdico deportivo para Juan 23, la plaza de las 1000 viviendas, la remodelación de la calle La Rosa, el mantenimiento y conservación de suministro inmobiliario, la rehabilitación del mercado de la salud, la habilitación de sombras en los campos de fútbol. No están recogidos todos los proyectos, pero quiero que quede claro que sí tenemos perfectamente definido dónde destinar nuestros fondos, sin que ello nos reste capacidad de acción o de modificación a lo largo del ejercicio para adaptarnos al ritmo de capacidad de ejecución que podamos tener en cada uno de ellos. Como están aquí presentes todos mis compañeros y tendremos oportunidad de detallar en cada una de las áreas, creo que no es necesario entrar en el pormenor de los dosieres de prensa que les habilitará el departamento de prensa. Si tienen alguna duda en concreto del reparto por áreas, por capítulos, de esas tres grandes patas del capítulo de inversión o de cada uno de los aspectos, o incluso dentro de lo que podemos definir en el capítulo de ingresos, de cuánto partimos en el préstamo. Vamos a un préstamo de casi 35 millones de euros este año, de un capítulo que ya hemos recuperado y amortizado del año anterior. Y eso es lo que permite, por debajo de la mitad de la capacidad de endeudamiento de esta casa, apenas llega al 37% de lo que podríamos llegar, permite acometer todas nuestras necesidades sin cargar el bolsillo de los ciudadanos de Santa Cruz. Como digo, no voy a entrar en detallar cada uno de los apartados. Si tienen alguna duda en concreta podemos hacer un repaso, y creo que queda definido el marco general para que cada una de las áreas pueda hacer insistencia concreta en los proyectos que son muy importantes. Es lo que nos va a permitir seguir con un Santa Cruz en marcha, coherente, estable, ambicioso y con futuro. La ciudad, el Santa Cruz, que los chicharreros se merecen. Mantenemos una presión fiscal baja, por lo menos en lo que atañe o en lo que podemos decidir nosotros. Mantenemos una ciudad viva, con dinamización, con actividades, con un crecimiento económico evidente. Mantenemos la ayuda a los que más lo necesitan, en este caso el 80% del presupuesto destinado a las personas, solamente en servicios sociales, pues casi 33 millones de euros. Mantenemos una inversión alta. Ya anuncio que a principios de mandato dijimos que íbamos a invertir unos 100 millones de euros. Le anuncio que vamos a superar esa cifra en el año 2027, cuando presentemos cuentas. Ya les adelanto que vamos a superar la cifra de los 100 millones de euros con total seguridad desde el año 2026, pero en el 2027 la refrendaremos. Y mantenemos un estilo de gobernar donde la gestión es muy importante, la obtención de fondos europeos, donde somos líderes en Canarias, la obtención de fondos del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, también en la medida que podamos del Gobierno de España, la obtención de fondos de todos lados, la cooperación público-privada, tan importante para el desarrollo de una ciudad, es un estilo que mantenemos también en este presupuesto y que nos ha dado grandes resultados. En definitiva, tenemos un gobierno estable, una gran noticia si tenemos en cuenta cómo va el país. Por otro lado, tenemos un gobierno que está funcionando a toda máquina en estos momentos y que está dando resultados positivos para la ciudad. Y ahora estamos a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta que realizar. En el capítulo de inversiones, en el dossier que nos han pasado, pone en un sitio 75 millones y en el otro 81. ¿De cuánto es la inversión? Eso es porque suba los 75 a 6 de transferencia de capital. El 75 es propio de inversión. Hay otros 6 millones de transferencia de capital que se suma y es una cantidad de 81. A efectos prácticos son 75, que después cuando se incorpore además
la liquidación del año 26, podrán sumarse también a ese nivel de ejecución casi 50 millones de euros. Cuando el alcalde dice que hemos superado ya, o que vamos a superar esos 100 millones de ejecución en inversiones que anunciaba al comienzo del mandato, es una inversión efectivamente realizada. Y lo que pensábamos terminar en el 27, ya en el 26 será posible. De hecho, para el 27 espero que superemos esa cifra de ejecución efectivamente terminada en al menos un 50 o 60% más. Por lo tanto, son aproximadamente 75 millones de inversión propia, la otra parte de inversión de transferencia de capital. Se transfiere a otras entidades, pero es inversión también. La inversión propia es la que inviertes directamente a través de las obras que realizas, y luego tienes las transferencias de capital, donde tú transfieres a otras administraciones o a otras entidades para que sean ellos los que hagan las inversiones. Nosotros tenemos algunos convenios con otras administraciones que requieren de esas transferencias de capital, e incluso pues hay ejemplos en esta ciudad de transferencias de capital que hemos realizado que han puesto en marcha instalaciones, por ejemplo, culturales, como el Círculo de Bellas Artes. Eso se ha hecho con una transferencia de capital del ayuntamiento al Círculo y lo han habilitado, ¿no? Por ejemplo. Valle Seco es otra transferencia de capital porque la obra la hizo la autoridad portuaria. Bien. Sí, Eloísa. Sí, luego dentro de los proyectos que enumeran aquí, hay uno que dice adjudicación de terrenos para construcción de viviendas, que son 2,6 millones. ¿Eso a qué se refiere? Y cuando el alcalde también habló de los aparcamientos, ¿qué proyectos se ejecutarán en 2026 relacionados con los aparcamientos? Sin perjuicio del desglose de cada una de las áreas, esta es la parte de adquisición de suelo destinado a los convenios con otras administraciones. Buena parte de los convenios con otras administraciones tienen más que ver con la rehabilitación de vivienda. Hay otros convenios que es para la construcción de vivienda. La parte que aportará el ayuntamiento es precisamente, por eso antes me refería, si ven el desglose, verán que en viviendas baja de 11 millones a 3 millones la aportación inicial de este año. Y podría parecer que estamos aportando menos en vivienda. No, es porque tenemos más dinero que destinamos a la adquisición de suelo para aportar luego en esa parte de los convenios. Lo que preguntabas sobre los aparcamientos, como sabes, además, Vivienda ha modificado sus estatutos para tener capacidad de gestión de aparcamientos, y todo lo que sean bien la puesta a disposición por recuperación de concesiones, bien por nueva construcción de aparcamientos dentro de la ciudad, nos reservamos esa capacidad propia del ayuntamiento para gestionar nosotros ese recurso, de manera que lo que prima no es la rentabilidad económica, sino la capacidad de ofrecer más y mejores aparcamientos a la ciudadanía. Entonces estamos trabajando en varios solares donde podemos hacer, mediante una actuación de carácter provisional, podemos hacer más aparcamientos y por lo tanto debemos de tener las cantidades necesarias para poder hacerlo. Lo haremos seguramente a través del acuerdo marco, que para eso esa es una de las funciones que tiene. Date cuenta que los solares públicos, según la ley del suelo, es posible que se les dé un uso provisional de aparcamiento, pero hay que acondicionarlo. Entonces estamos buscando qué solares públicos podríamos acometer. Algunos los tenemos identificados, pero no queremos dar los datos hasta no tener la total garantía de que se pueden convertir en aparcamientos de carácter público. Como por ejemplo vamos a hacer en el Mercado de la Salud, que ya lo hemos anunciado, demoliendo la antigua iglesia y realizando allí unos 80 aparcamientos justo delante del campo de fútbol del barrio de la Salud.